La historia de Beastars empieza con mucha fuerza. Todo empieza con un asesinato. Un herbívoro ha sido devorado por un carnívoro, en esta institución habitada por animales antropomórficos. A todo esto entra nuestro protagonista Legoshi, un lobo gris japonés que es parte del club de teatro de la institución y que pues siente cierto conflicto consigo mismo al ser una criatura bastante grande, pero que al mismo tiempo tiene que convivir con animales pequeños. Su vida da un giro drástico cuando una noche, de camino a su cuarto, se topa con una pequeña coneja de nombre Haru, la cual despierta sus instintos más salvajes y trata de devorarla. Por suerte logra controlar sus instintos y evita devorarse a la coneja, pero esto hace que se plantee grandes preguntas, como el hecho de que si esta atracción que empieza a sentir por esta conejita se debe ya sea por sus instintos más salvajes o porque realmente hay algo más que eso. Y a partir de aquí empieza un poderoso drama en el que se plantean grandes problemas sociales que acarrea vivir en una sociedad de animales donde tanto carnívoros como herbívoros deben de convivir. O eso me gustaría decir, y es que Beastars tiene una historia que la verdad no me convenció del todo. No tanto porque la historia me parezca mala, de hecho el planteamiento, el mundo, los personajes me parecieron muy interesantes en su primer episodio. La cuestión es cómo se va desarrollando y los problemas y problemáticas que empieza a plantear conforme avanza la historia. Y es que hay algunas cosas que se entienden, que parecen ideas bastante interesantes, pero el cómo se ejecutan o cómo se resuelven me parecen de bastante pena. Y es que muchas situaciones se resuelven por meras conveniencias del guión o porque la historia necesita algún tipo de trama o algún tipo de problema que se tiene que resolver de la manera más sencilla y más floja posible. Por no mencionar situaciones que se resuelven de una manera bastante inverosímil o que simplemente no me puedo creer o siento que se saltaron algunas cosas. Me gustaría pensar que se debe más a cuestiones de adaptación del manga al anime, pero que a final de cuentas lo que estamos evaluando aquí es la serie. Por ejemplo, en los primeros episodios, los primeros 3 episodios, una de las situaciones que se nos plantea es que se va a llevar a cabo una obra de teatro, para la cual Louis, el venado ciervo, pues es como que el protagónico y se obsesiona tanto con entregar una obra perfecta que termina rompiéndose una pierna, o la ironía de romperse una pierna cuando estás ensayando para una obra. Pero bueno, el asunto es que pues se presenta y resulta que termina noqueado debido al dolor que esto le representa. Así que tiene que encontrar un reemplazo, el cual es un tigre de Bengala, o bueno, un tigre. Durante esta obra que tiene su reemplazo, resulta que el tigre, para contener sus nervios al momento de presentarse, por así decirlo, se droga con sangre de herbívoro. A lo cual nuestro protagonista Legoshi, debido a que siente un conflicto de proteger a los pequeños, ya debido a su pequeña experiencia que tuvo con Haru la coneja, decide enfrentarse a él en una violenta batalla dentro del escenario, lo que conlleva una situación bastante incómoda, bastante, pues ya lo dijimos, sangrienta, ya que estos empiezan incluso a desgarrarse dentro de la misma obra, pensando obviamente el público que es parte de lo mismo, que están improvisando, pero el asunto es que no, resulta que es algo que se está haciendo en vivo, que el público se nota que lo está haciendo en vivo y que aún así, con todo esto, que hay violencia y todo lo demás, no hay consecuencias, no hay como que una fuerza de autoridad del instituto que digan, oigan, ¿por qué se están peleando? ¿Por qué rayos hubo sangre? Ya saben lo estrictamente prohibido que es el conflicto entre animales y cosas de ese estilo. Y es que la serie está llena de situaciones así. Conforme avanza la historia, se van presentando más asesinatos, más actos de violencia hacia herbívoros que son asesinados por carnívoros, y aún así no hay una fuerza de autoridad, no hay una policía, no hay algo así que esté constantemente apareciendo o que presente que haya consecuencias para aquellos que están haciendo todo esto. Para los carnívoros que rompen la ley y que terminan devorando gente, no aparecen durante los 12-13 episodios que dura la serie. Esto no se presenta y me causa mucho conflicto porque, digamos, si lo comparamos con una de las historias que tanto se le hace la comparativa a Beastars, que es Zootopia, pues vemos que hay un departamento de policía que ve estos casos y que justamente plantea una situación muy complicada, que plantea una situación social que se está viviendo en esta ciudad. Y es algo que se pudo haber resuelto muy fácilmente. El primer asesinato con el que empezó el episodio pudo haber empezado con que se resolvía y que efectivamente el carnívoro que devoró al herbívoro pues fue a prisión o qué sé yo. Pero no, y es que más adelante en la serie, sin entrar mucho en los spoilers, aunque la verdad no me parece una serie que se pueda, digamos,
spoilear del todo, resulta que se plantean cosas muy interesantes, como el hecho de que haya mafias de carnívoros que secuestran gente, bueno, animales en este caso, para sus propias cosas y cosas de ese estilo, o un mercado negro en el cual se vende la carne de herbívoros al por mayor, y esto que quién sabe qué. Pero esa es la cuestión, hasta qué punto funciona la ética del mundo de Beastars. O sea, el mercado negro existe, pero ¿es legal? ¿No es legal? Si es legal, ¿por qué hay tanta gente? Digo, si es legal, ¿cuáles son las implicaciones de esto y por qué realmente está este conflicto entre los carnívoros y herbívoros? Y si es ilegal, ¿por qué es que existe? Porque por como lo plantean en la serie, es algo que todos conocen y al que todos acuden, o todos los carnívoros acuden para ir a comprar sus mandados de carne y cosas por el estilo. Entonces, ese tipo de cuestiones éticas, digamos, de su sociedad no están muy bien planteadas, o bueno, a mí no me parecieron que estuvieron bien planteadas, y que te hacen cuestionarte pues bastantes cosas. Y es que al mismo tiempo en ese mercado negro aparece el personaje del panda, que es pues casi vigilante nocturno, que se encarga de mantener a la gente a raya para evitar que caigan en este tipo de adicciones. Y es que, pues como se planteó, la carne en sí es como una especie de droga en el mundo de Beastars. Otra cosa que no queda bastante claro es justamente la figura del Beastar. En la serie explican que es una especie de figura pública que es lo suficientemente imponente como para influir dentro de las decisiones de todo, ¿no? Pero la cuestión es que no queda claro qué tipo de figura pública es. O sea, conforme avanza la serie aparecen personajes como un alcalde. A todo esto pues realmente parece que hay, pero les digo que no aparece lo que es la policía. Entonces, ¿qué es un Beastar? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que lo diferencia de, por ejemplo, la ley o el gobierno? A como lo plantearon en la serie, es básicamente una especie de influencer que lo que hace, o su principal papel en esta sociedad, es el de influenciar a todo tipo de decisiones, tanto de la sociedad misma como de la ley, como del gobierno. Entonces, a lo mejor la definición que estoy dando está mal, pero pues es que la serie no se esfuerza mucho en explicarnos este personaje o esta personalidad y su función dentro de esta sociedad. Y a todo esto, pues este es mi principal conflicto con Beastars. Quiero pensar que se debe más al asunto de la adaptación del manga anime, y que se tuvieron que comer algunas explicaciones o algunas situaciones de exposición, pero a final de cuentas lo que nos termina entregando la serie es algo que no está del todo claro. Y esto se ve agravado en una de las situaciones de los capítulos finales, en la cual Legoshi tiene que infiltrarse en una base de la mafia de leones, porque situaciones, y nomás por plantear nomás la situación sin entrar mucho en el spoiler, llega Legoshi y resulta que lo atrapa una especie de guardia que estaba rondando este edificio, y le está apuntando con un arma. Claro que cosas suceden y Legoshi se libra de ese tipo, pero luego entra a la guarida, donde se enfrenta como a 10, 15, 20, 30 leones que forman parte de esta mafia, y resulta que ninguno de ellos tiene pistola. Resulta que la única pistola que había en todo el edificio era el del guardia que estaba rondando, mientras que todos los que estaban dentro no portaban armas y deciden pelear a la antigua a los golpes. Entonces, este tipo de situaciones inverosímiles es a lo que yo me refiero, que suceden mucho en la serie. Me gustaría decir que es nomás en esa parte, pero es que hay muchas partes así que se resuelven de una manera poco creíble o bastante convenientes, siendo mi principal problema con Beastar justamente este detalle. Otro problema que yo tengo, pero ya es algo un poco más subjetivo, son los personajes, y es que con excepción de Legoshi y su compañero el Golden Retriever o Labrador, no sé qué sea, el resto de personajes me parece sumamente despreciables. Algunos se entiende, algunos conforme avanzan la serie se entiende por qué son, como es el caso de Haru, como es el caso del venado, pero hay otros que son directamente despreciables por la manera en que te los pintan, por sus intenciones, por cómo son. Puedes comprender el por qué lo hacen, pero al mismo tiempo dices, estos son personajes muy detestables, no importa cómo me los plantees como a lo mejor muy buenos o todo por el estilo, cuando en realidad son unos doble caras, en especial el caso de Louie el venado y la loba.
loba, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Y hablando del venado, creo que es el que más detesto de todos porque me recordó mucho a la fase más emo de Sasuke Uchiha. O sea, es este personaje que se toma todo muy en serio, parece que tiene una ira bastante contenida, no solo con Legoshi, sino con todo el mundo, y trata de desquitarse con todos de la manera más edgy posible. Claro, conforme avanza la historia se va entendiendo un poco el por qué es así, pero aún así me parece un personaje muy exagerado y muy caricaturesco para un mundo, para una historia que nos quiere plantear un mundo un poco más serio, más crudo de lo que generalmente estamos acostumbrados. Y pues como nota final, la serie pues vino doblada al español, en este caso doblada por México. El doblaje me pareció bastante bien, bastante efectivo, las voces de Legoshi y Louis, con todo y que detesto a Louis, creo que el actor de voz logró interpretar todo el edgy power que posee el personaje. Del mismo modo, Legoshi mantiene muy bien ese aire de espíritu tranquilo y relajado, pero que al mismo tiempo suele perder la compostura. Y pues bueno, eso es a grandes rasgos Beastars, mi opinión al respecto de la serie. Les digo, yo quería que me gustara la serie. He escuchado cosas fantásticas de la gente que lee el manga y me lo ha recomendado, pero les digo, la serie no me convenció del todo. Creo que tiene muchos problemas en cuanto a lo que se nos presenta en el mundo. De nuevo, a lo mejor se debe a la cuestión del manga, pero si esto realmente es una muy buena adaptación y así es como realmente ocurren las cosas más importantes y así se resuelven varias de las situaciones que se nos plantean, pues debo decir que no me convence y pues no estoy tentado a verme la segunda temporada. Además de que creo que el final fue como que muy acelerado. Creo que sí se comieron algunas partes, al menos por cómo termina. Siento que fue como que tenemos que terminarlo en un punto como que muy climático de la historia, entonces llegaron a ese punto y se siente como que se comieron algunas partes que estaban en el inter. Pero bueno, aquellos que hayan visto la serie o el manga pues me dirán qué onda y si está muy bien adaptada, si hay ciertos problemas, qué es lo que no les gusta, lo que sí les gustó y todo ese asunto. Bueno, comentario final, la serie está animada por CGI como varias de las series de Netflix y funciona más o menos, excepto con algunas partes donde como que intercalan el 2D con el 3D. Ahí hay algunas partes se ve, pues pierde un poco el dinamismo la propia animación, pero lo compensa con otras situaciones que están animadas en plan de ser muy fieles al manga, al poner toda clase de planos y paneles bastante peculiares, así como ciertas situaciones como por ejemplo las situaciones de acción o de peleas donde la cámara empieza a moverse de maneras muy peculiares. Entonces digamos que la animación tiene cosas buenas y tiene cosas malas. A mí realmente no me molestó del todo el CGI, pero creo que sí hay unas partes en las que sí se nota que hay un bajón en la calidad. Pero bueno, yo por el momento me voy despidiendo. Muchísimas gracias por todos aquellos que vieron este video. Dejen sus comentarios y pues díganse qué es lo que no les gusta o lo que sí les gustó de Beastars. Muchas gracias.